el 12 de febrero de 1809 en Shrewsbury, Inglaterra, en el seno de una familia acomodada. Su padre, Robert Darwin, era un médico respetado, y su abuelo, Erasmus Darwin, también había sido un pensador influyente, interesado en la evolución mucho antes de que Charles naciera. Desde pequeño, Darwin mostró una profunda curiosidad por la naturaleza. Recolectaba insectos, observaba aves y tenía un interés por la biología mucho mayor que por las materias tradicionales que se enseñaban en la escuela. Sin embargo, su camino académico no fue directo ni sencillo. Primero intentó estudiar medicina en la Universidad de Edimburgo, pero abandonó debido a su aversión a las operaciones quirúrgicas sin anestesia, que eran comunes en esa época. Luego, su padre lo envió a estudiar teología a la Universidad de Cambridge con la esperanza de que se convirtiera en clérigo. Irónicamente, fue allí donde su interés por la historia natural se consolidó. En Cambridge conoció a varios científicos influyentes, entre ellos el botánico John Stephenson Slough, quien se convirtió en su mentor y lo recomendó para una expedición científica que cambiaría su vida, el viaje del HMS Beagle. En 1831, con tan solo 22 años, Darwin se embarcó en un viaje de 5 años alrededor del mundo. Aunque oficialmente su rol era el de caballero naturalista y acompañante del capitán Robert Fitzroy, Darwin aprovechó cada oportunidad para estudiar la geología, la fauna y la flora de los lugares que visitaban. América del Sur, las islas del Pacífico, África, Australia, cada parada era una fuente de asombro y datos científicos. Uno de los momentos más significativos de este viaje fue su estancia en las Islas Galápagos. Allí, Darwin observó que ciertas especies de pinzones variaban ligeramente de una isla a otra, especialmente en la forma de sus picos. Estas diferencias, aunque pequeñas, parecían estar relacionadas con el tipo de alimento disponible en cada isla. ¿Podría ser que estas aves compartieran un ancestro común pero se hubieran adaptado a su entorno particular? Esta fue una de las muchas preguntas que Darwin comenzó a hacerse. No llegó a ninguna conclusión definitiva durante el viaje, pero las semillas de su futura teoría ya estaban plantadas. A su regreso a Inglaterra en 1836, Darwin se dedicó a clasificar y estudiar todo el material recolectado. Comenzó a desarrollar en secreto su teoría de la evolución, sabiendo que sus ideas podrían resultar controvertidas. El pensamiento dominante de la época sostenía que todas las especies habían sido creadas por Dios en su forma actual. Sugerir que las especies cambiaban con el tiempo, y que los seres humanos compartían ancestros con otras formas de vida, era una idea radical. Durante más de 2 décadas, Darwin reunió pruebas, leyó obras científicas, crió animales, cultivó plantas y consultó con otros naturalistas. Temía publicar sin respaldo suficiente, y además estaba al tanto de las posibles reacciones negativas por parte de la Iglesia y la sociedad. En 1858, recibió una carta de Alfred Russel Wallace, un joven naturalista que, trabajando de forma independiente, había llegado a conclusiones similares sobre la evolución y la selección natural. Ante la posibilidad de perder la prioridad de su descubrimiento, Darwin y Wallace presentaron conjuntamente sus ideas ante la Sociedad Linneana de Londres. Poco después, en 1859, Darwin publicó su obra más influyente, El origen de las especies por medio de la selección natural. En este libro, Darwin expone su teoría con una claridad notable. Explica cómo las variaciones dentro de una especie pueden conferir ventajas en la lucha por la supervivencia. Aquellos individuos mejor adaptados tienen más posibilidades de reproducirse y transmitir sus características. Con el tiempo, estas pequeñas diferencias pueden acumularse hasta generar nuevas especies. La selección natural, entonces, actúa como un mecanismo ciego pero eficaz, sin necesidad de intervención divina directa. El libro causó un terremoto intelectual. Mientras muchos científicos quedaron impresionados por la cantidad y calidad de los datos presentados, otros reaccionaron con escepticismo e incluso con indignación. La idea de que los seres humanos no eran entidades separadas del resto del reino animal, sino parte de una misma cadena evolutiva, fue especialmente polémica. Aún así, la teoría de Darwin comenzó a ganar adeptos.
Científicos, biólogos, geólogos y naturalistas empezaron a encontrar en la evolución una explicación lógica para muchos fenómenos que antes eran considerados misteriosos o inexplicables. En los años siguientes, Darwin continuó investigando y escribiendo. Publicó La variación de los animales y las plantas bajo domesticación, la expresión de las emociones en el hombre y los animales, y La descendencia del hombre, donde aplicó su teoría al ser humano de forma más directa. En esta última obra, afirmó abiertamente que los humanos comparten ancestros comunes con otros primates, lo que desató aún más controversias. Aunque enfrentó críticas y burlas, especialmente por parte de sectores religiosos, Darwin no se detuvo. Nunca buscó el conflicto con la religión, pero era un defensor riguroso del método científico y de la observación empírica. Su salud, sin embargo, se fue deteriorando. Durante gran parte de su vida adulta, Darwin sufrió problemas estomacales, mareos, insomnio y otros síntomas que lo obligaron a llevar una vida bastante retirada en su casa de Down, al sur de Londres. A pesar de su aislamiento, mantenía una extensa correspondencia con científicos de todo el mundo y siguió escribiendo hasta el final de sus días. Murió el 19 de abril de 1882, a los 73 años, y fue enterrado en la Abadía de Westminster, un honor reservado a figuras prominentes de la historia británica, junto a Isaac Newton. El legado de Darwin es inmenso. Su teoría de la evolución por selección natural es uno de los pilares fundamentales de la biología moderna. Nos permitió entender la diversidad de la vida en la Tierra, el origen común de las especies y los procesos que dan forma a los seres vivos. Con el tiempo, su teoría fue enriquecida por nuevos descubrimientos, como la genética de Mendel, la biología molecular y la síntesis evolutiva moderna, que confirmaron y expandieron sus ideas iniciales. Hoy en día, la evolución no es solo una teoría más, sino una base esencial para disciplinas como la medicina, la genética, la ecología y la paleontología. Pero más allá de su impacto científico, Darwin transformó nuestra visión del lugar del ser humano en el universo. Nos mostró que no somos el centro de la creación, sino parte de una vasta red de vida que ha evolucionado durante millones de años. Esta perspectiva no solo es científica, sino profundamente filosófica. Nos obliga a replantearnos nuestras creencias, nuestra ética, e incluso nuestro propósito. Darwin fue un hombre modesto, metódico y profundamente curioso. No buscaba fama ni conflicto, solo quería entender cómo funciona la naturaleza. Y con paciencia, evidencia y lógica, lo logró. En un mundo donde aún existen debates sobre ciencia, fe y conocimiento, la figura de Darwin sigue siendo relevante. Su vida nos enseña la importancia de observar con atención, de cuestionar lo establecido y de tener el valor de seguir la verdad, aunque no siempre sea cómoda. Su teoría cambió la ciencia, pero también cambió la forma en que nos vemos a nosotros mismos. La evolución no es solo una idea, es una historia que nos incluye a todos. Y Charles Darwin fue el hombre que tuvo el coraje de contarla.